Vale, pues continuamos con el tema 2 que nos habla sobre los principios de radiotelefonía y comunicaciones, sobre los principios básicos. Vale, pues el uso de las ondas de radio siempre ha estado muy unido al desarrollo de la aviación, desde el empleo de las comunicaciones hasta su utilización en radioayudas y las comunicaciones entre piloto y RPA, ahora en este caso UAS. Su verdadera utilidad es debido a que crea un vínculo inalámbrico indispensable para establecer comunicación entre la aeronave y lo que le rodea. Radioayudas en tierra, centros de control, otras aeronaves, satélites, etc. Las denominadas ondas de radio son ondas electromagnéticas cuyas propiedades descubriremos más adelante, pero que son aprovechables para definir sistemas para la navegación. Y aquí nos habla sobre las ondas electromagnéticas, que nos dice que son las denominadas ondas de radio que forman parte del espectro electromagnético, es decir, ondas que se propagan a la velocidad de la luz, que si no me equivoco son 300.000 km por segundo, y que consisten en un campo eléctrico y otro magnético perpendicular entre sí y a su vez perpendiculares a la propagación. A este tipo de ondas pertenecen las ondas de radio o hertzianas, así como las de televisión, se hace a través de las denominadas ondas electromagnéticas. Es la unión de estas ondas las que permite que este tipo de ondas se pueda transmitir por el espacio. Y aquí tenemos un pequeño dibujo que nos lo aclara un poco. Nos dice cuál es la longitud de onda y cada color, pues el campo magnético sería el color azul, el campo eléctrico sería el rojo. Y entonces nos dice, para que nos imaginemos un poquito, ¿no? Como es un poco difícil hacerse una idea en la cabeza, pero bueno, con esto a lo mejor lo tenemos un poquito más claro. Y la longitud de onda, que es lo que mide. Vale, propiedades de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas dice que no necesitan un medio para propagarse por el espacio, al igual que las ondas sonoras. No obstante, debido a la menor longitud de onda, se propagan mejor que las ondas sonoras. Vale, pues se propagan mejor que las ondas sonoras. Independientemente de su frecuencia y su longitud de onda, todas las ondas electromagnéticas se desplazan a la velocidad de la luz. La propagación en el espacio de las ondas electromagnéticas es de forma circular y viene dada por dos componentes, el eléctrico y el magnético. En el eléctrico, según una de las teorías de Faraday del campo eléctrico, se asume que la presencia de una partícula cargada eléctricamente modifica las propiedades del espacio que la rodea, creando a su alrededor un campo eléctrico y en nuestro caso el medio cargado para crear este campo es la antena. Y luego está el magnético, que según la ley de Faraday demuestra que la variación de flujo de un campo magnético a través de un circuito cerrado formado por un conductor induce en este una corriente eléctrica. No obstante, a través de la ecuación de Maxwell se desprende que un campo eléctrico variable con el tiempo que genera un campo magnético y recíprocamente un campo magnético genera un campo eléctrico. La oscilación de los dos campos, tanto el eléctrico como el magnético, en su desplazamiento varían con el tiempo y la acción entre ambos produce un desprendimiento de energía que le llama la radiación electromagnética. Bueno, esto es teoría pura y dura, tampoco hay que hacer mucho hincapié, simplemente pues bueno, que lo sepamos, ¿no? Que sepamos que la ley de Faraday es lo que muestra es esto y que son componentes muy importantes tanto el eléctrico como el magnético en las ondas. Tipos de ondas electromagnéticas, pues las ondas que se componen la onda radiada son la onda de tierra de superficie, la onda directa y la onda espacial. ¿Qué características tiene cada una de ellas? Pues bueno, la propagación en todas las direcciones siguiendo la curvatura de la Tierra, formando un frente de ondas que se va curvando debido a la pérdida de energía sobre en la superficie terrestre que se propaga. Y la propagación por onda de superficie opera principalmente en las bandas Low Frequency, LF, y Medium Frequency, MF, baja y media frecuencia. Luego está la onda directa, que dice que la propagación en todas las direcciones sin salvar obstáculos, siguiendo aproximadamente la línea de visión, por lo que pueden aparecer zonas de sombra. La propagación se efectúa de la antena emisora hacia la receptora. Y luego tenemos la onda espacial, que son aquellas que superan en altura la línea del horizonte y surgen por la combinación de la onda directa entre las antenas y la onda reflejada en el suelo. Es comúnmente conocido como propagación de reflexión o rebote de las ondas. Frecuencias. Aquí nos dice que la frecuencia, con el símbolo F, es el número de ciclos efectuados por una onda en la unidad de tiempo. Si la onda efectúa un ciclo en un segundo, su frecuencia será de un hercio. Otras unidades más adecuadas para las ondas de radio son el kilohercio, que un kilohercio equivale a 1000 hercios, nos lo dice aquí, el megahercio, que es 1.000.000 de hercios o 1000 kilohercios, y el gigahercio, que es 1.000.000.000 de hercios o 1000 megahercios. Bueno, estos son equivalencias, tampoco está bien,
saberlo. Pero vamos, otro concepto importante en referencia a la frecuencia es el periodo, simbolizado como la T, que es el tiempo en que tarda una onda en completar un ciclo. Esto sí que es interesante. La longitud de onda, simbolizada por la letra lambda, es el espacio lineal que es recorrido por una onda mientras efectúa un ciclo. Y aquí, esto sí que nos lo deja bastante claro, es decir, esto de aquí es un segundo, todo esto desde que empieza hasta que, bueno, empieza o acaba, continúa. Todo esto es lo que hace en un segundo. Pues si esto es lo que hace en un segundo, aquí nos dice que esto es un ciclo y esto es 2 ciclos. Por lo tanto, en un segundo ha hecho 2 ciclos enteros, 1 y 2. Y aquí nos dice que en este caso la frecuencia es de 2 ciclos por segundo o 2 hercios. ¿Por qué? Pues porque ha hecho 2 ciclos en un segundo, son 2 hercios. Si hubiera hecho 5, pues serían 5 hercios, y si hubiera hecho 300, pues serían 300 hercios. Es decir, los ciclos por segundo que hace. Luego esto es lo que llama la longitud de onda, simbolizado por la letra lambda, y es de cresta a cresta. Esto es lo que le llama longitud de onda. Y la amplitud, pues es la diferencia que hay entre la cresta y cuando hace, digamos, el cambio. Vale, la propagación. Dice que los factores que afectan en mayor medida a la propagación son la atenuación, la refracción y las causas del desvanecimiento, el fading. Atenuación, ¿qué es? Pues dice que es la pérdida de potencia de una señal de radio cuando aumenta la distancia del transmisor. Luego tenemos la refracción, que son las ondas de radio, debido a que son ondas electromagnéticas y se propagan según un movimiento armónico simple, pueden sufrir refracciones o flexiones cuando cambian de medio de propagación. Es decir, que dependiendo del medio, incluso si es en el aire, dependiendo de la temperatura, dependiendo de la humedad, pues puede variar, ¿vale? Porque depende del medio. Y entonces aquí nos dice la refracción de costa, la de la atmósfera, y la refracción ionosférica son diferentes refracciones o reflexiones cuando cambia de medio. Entonces, en la de costa dice que ocurre cuando las ondas pasan de un medio, como la Tierra, a otro de distinta densidad, como es el agua. La refracción en la atmósfera dice que debido a las masas atmosféricas con grandes diferencias de temperatura, presión y humedad, y la ionosférica debido a la ionosfera, debido a las zonas de distinta ionización. Vale, y como final dice que las causas del desvanecimiento, del fading, ocurre cuando 2 ondas de la misma frecuencia coinciden en el receptor, es decir, cuando coincide la onda de la señal directa y la reflejada en el receptor. Por ello la señal se puede encontrar en 2 situaciones: uno en fase, que lo que haría sería la señal aumentaría, y en contrafase nos indica que la señal se debilita y se produce el desvanecimiento. Bueno, son conceptos bastante teóricos a nivel de radio, es un poco así pesadito, pero bueno, yo cuando veo algo que es muy importante lo indico, sobre todo alguna pregunta que salga en el examen, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a las bandas de radio. Bandas de radio. Las radiofrecuencias se clasifican según se representa en la siguiente tabla, ¿vale? Aquí nos dice denominación, frecuencia y longitud de onda. Vale, pues hay very low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency y extra high frequency. Pues eso, muy baja, baja, media, alta, extra. Vale, perfecto. Nos dice la frecuencia a la que trabajan y la longitud de onda. Aquí la que más nos interesa es la que nosotros operamos, que es en este caso muy alta frecuencia, VHF, de 30 a 300 MHz y de 10 metros a 1 metro. Bueno, esto está bien saberlo, sobre todo la nuestra, ¿no?, en la que vamos a trabajar. Nosotros trabajamos en VHF, el rango es de 30 a 300 y es lo que deberíamos saber. Y luego aquí nos hace como una pequeña explicación de las diferentes bandas de radio que hay. Banda de 35 MHz FM es la banda legal en el estado para la práctica del aeromodelismo. Luego tenemos banda de 900 MHz que dice de 915 a 925, esta excluida de la asignación de Europa, de OTAN y de United States. Esta banda está antecedida y precedida por frecuencias de uso sin licencia. Bueno,
banda de 1,2 GHz, es una banda de radio no regulada. Y esta sí que nos interesa un poquito más, que es la banda de 2,4 y de 5,8 GHz. ¿Por qué nos interesa un poquito más? Bueno, aquí nos dice 2,4 dispone de 22 canales con un ancho de banda de 8 MHz. Del 1 al 8 reservado a titulares con concesión de nacional y del 9 al 22 reservado a titulares de concesión autonómico local. Vale, nosotros... a ver, ¿dónde...? Vale, sí, ya lo he encontrado. Vale, perfecto. Vale, pues como decía, nos interesa un poquito más la de 2,4 y 5,8 porque es, por ejemplo, si tenéis un dron ya sabréis que la frecuencia que utiliza para el enlace entre el mando y el aparato y el dron es la frecuencia la más habitual, 2,4, 5,8 o las dos. Normalmente lo que hace es cuando está la frecuencia de 2,4, si la encuentra muy saturada, pasa a la de 5,8. Y si encuentra muy saturada la de 5,8 se va a la 2,4. Entonces, tienen normalmente los drones que últimamente están sacando DJI, pues lo hace trabajar en estas dos frecuencias. Por eso decía que nos interesa un poquito más. Son las mismas frecuencias de la red Wi-Fi, son estas frecuencias. ¿Vale? Nos dice que las comunicaciones radiotelefónicas VHF, para uso exclusivo del servicio móvil aeronáutico, existe un plan de reparto de radiofrecuencia tierra-aire. La distribución de frecuencias y su utilización es la siguiente. Bueno, esto nos da unas horquillas y nos dice, igual que antes nos ha explicado qué tipo de frecuencia hay para cada... A ver, que no lo veo ahora. ¿Qué tipo de frecuencia? Vale, ahora lo he visto. Como decía, las comunicaciones de VHF, la distribución de frecuencias, es decir, nos dice qué distribución hay de las bandas de la frecuencia de radio. Entonces dice que de la 118 a la 121,4 servicios móviles aeronáuticos nacionales e internacionales. Pues bueno, ya veréis que en esta horquilla es la que tiene servicios móviles aeronáuticos nacionales e internacionales y suele incluir las torres y los servicios de aproximación. Luego la frecuencia 121,5 está tatuaje, esta lo tenéis que tatuar porque salen todos los exámenes. 121,5 MHz, frecuencia de emergencia. Siempre juegan 121,5 GHz, 121,5 Hz, 12,15 MHz, siempre juegan un poco al despiste. Frecuencia de emergencia 121,5 MHz. ¿Qué más? De 121.6 a 121.991.9917 reservada para movimiento de aeronaves en tierra, de 122 a 123 servicios móviles aeronáuticos, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. ¿Sí? Bueno, aquí lo que tenemos que saber, la de emergencia 121,5 MHz, ¿vale? Aquí todo te lo da en megahercios, 121,5 MHz. Luego tenemos esta 123,45, que le llaman la correlativa. Dice que se utiliza para vuelos sobre áreas remotas y áreas oceánicas, pero también es importante porque es comunicaciones aire-aire, es decir, para hablar entre dos aviones se utiliza esta frecuencia 123,45. Por ejemplo, si yo salgo del aeropuerto de Sabadell con mi avioneta y me voy al aeropuerto de Madrid y salimos dos a la vez, más o menos uno delante y otro detrás, para hablar entre nosotros, pues podemos selectar la correlativa, que es 123,45, y podemos hablar en vuelo tranquilamente. Vale, 123,7 MHz a 129,6917 servicios móviles aeronáuticos nacionales e internacionales. Vale, pues que lo sepamos. Y estas también. Perfecto. Bueno, que sepamos, de aquí que es importante, pues que la aeronáutica va de la 118 hasta la 136975. Esas son todas las de banda aeronáutica. Dentro de banda aeronáutica, pues cada una tiene su dependencia de para qué. Importante es que vamos a ver 121,5 MHz frecuencia de emergencia, 123,45 la correlativa para comunicaciones aire-aire. Y en principio, pues ya está. En gran parte de Europa la separación entre los distintos canales es de 25 kHz, por debajo de Fly Level 245. Como he dicho antes,
Fly level es nivel de vuelo 245. 245 serían 24.500 pies. Es decir, por debajo de nivel de 24.500 pies y de 83,3 kHz por encima. Pues estupendo. Vale, categoría de mensajes. Según establece el anexo 10 de Telecomunicaciones Aeronáuticas, la red de telecomunicaciones fijas aeronáuticas cursará las siguientes categorías de mensaje. Esto sí que es importante, ¿vale? Hay 6 tipos de categorías de mensajes y estos sí que son importantes, siempre salen en los exámenes. Mensajes de socorro, mensajes de urgencia, comunicaciones relativas a la radiogoniometría. Esto ahora veremos qué es la radiogoniometría. Mensajes relativos a la seguridad del vuelo, mensajes meteorológicos y mensajes relativos a la regularidad del vuelo. Esto hay que saberlo. Hay 6 tipos de categorías de mensajes y son pues estos que tenemos aquí, ¿vale? Y ahora vamos a dar paso a la radiogoniometría, o también conocido como el código Q. Es un sistema, es una cosa que no está en desuso, pero se prevé que en un futuro no muy lejano sí que lo esté, porque hay sistemas cada vez más avanzados y esto, al ser ondas de radio, pues bueno, es un poco arcaico, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Básicamente, como nos dice aquí, dice los procedimientos relacionados con las comunicaciones que pueden utilizarse para obtener marcaciones, rumbos y posición. Se centran básicamente, con independencia del servicio radar, en la utilización de la radiogoniometría. Nos dice la radiogoniometría o DF, Direction Finding, es el proceso de determinación de la dirección de una fuente de transmisión de una señal de radio. La operación radiogoniométrica únicamente necesita un equipo de comunicaciones aire-tierra de VHF para su uso. El piloto de una aeronave puede solicitar a la estación aeronáutica correspondiente una marcación o un rumbo utilizando la fraseología adecuada o los siguientes códigos Q: QDM, QDR, QTE y QUJ. Vale, el servicio de radiogoniometría lo usan las dependencias ATS cuando consideran que la aeronave puede encontrarse perdida o en dificultades, ¿no? Esto rara vez me lo imagino con un dron, aparte de que no le vamos a pedir ningún rumbo ni nada, pero bueno, esto está más orientado pues para la aviación tripulada. Dice que una vez el piloto acepta el servicio de radiogoniometría propuesto o solicitado, la dependencia ATS indicará a la aeronave que permanezca en Visual Flight Rules, en reglas de vuelo visual, y le proporcionará el QNH. El QNH es ¿cómo se dice? El indicador del barómetro. Es decir, nosotros cuando tenemos el altímetro, es un altímetro barométrico, está calado en QNH y el QNH nos lo proporciona la torre. Entonces nos proporcionará el QNH, nos proporcionará la presión barométrica de esa zona. Luego nos dice, solicitará al piloto rumbo y altitud para que los mantenga y ajuste el direccional con la brújula. Solicitará al piloto la meteorología existente a su nivel y el combustible remanente. Solicitará el tipo de equipo de navegación que la aeronave dispone y la velocidad indicada en IAS. IAS es la velocidad, la velocidad indicada, como aquí dice. En aviación hay varias velocidades. Esta en concreto es la Indicated Airspeed, es decir, la que indica el instrumento. Indicará al piloto el sentido del viraje y el rumbo magnético hacia la estación, QDM. Indicará al piloto cuando tenga el campo a la vista, solicitará al piloto al mando que transmita periódicamente a fin de obtener rumbo QDM y notificará cuando el servicio haya terminado. Bueno, pues lo que estábamos comentando es el piloto de una aeronave puede solicitar a la estación aeronáutica correspondiente una marcación o un rumbo utilizando la fraseología adecuada a los siguientes códigos Q. Es decir, imaginemos que un avión está perdido, no sabe dónde está y digamos que una manera para que le den como si fuera un vector, ¿no? Para que le diga, pues dame un rumbo, ¿no? En vez de decirle, dame un rumbo, pues le solicitaría un QDM, pues solicitaría el QDR o el QTE o el QJ. Y nos dice que el QDM es el rumbo magnético que debería seguir la aeronave sin tener en cuenta el viento para llegar a la estación VDF, para llegar a la estación, a la dependencia donde se supone que le ha dado el rumbo.
QDR sería la marcación magnética de la aeronave desde la estación VDF, es decir, desde la estación, ¿vale? Esta sería marcación magnética de la aeronave desde la estación. Luego el QTE sería marcación verdadera o geográfica de la aeronave desde la estación. Y el QJ sería el rumbo geográfico que debe seguir la aeronave para arribar a la estación. Esto así parece un poco lioso, pero en realidad tampoco, es que no tiene ningún secreto. Aquí vamos a ver si nos queda un poquito más claro con esto, ¿vale? Tenemos aquí una imagen. Vale, aquí nos dice, como hemos dicho antes, ¿vale? Aquí nos lo clasifica entre lo que sería el rumbo, lo de la izquierda, todo esto de aquí de la izquierda, serían rumbos magnéticos. ¿Ves? Magnetic, rumbos magnéticos. Y lo de la derecha serían rumbos verdaderos. True bearing, y este es magnetic bearing. Vale. O sea, la gran clasificación aquí sería si es magnético o si es verdadero, y luego si es desde la estación o si es hacia la estación. Esas son las posibilidades que hay. Que sea magnético, que sea verdadero, si es desde la estación o si es hacia la estación. Aquí, por ejemplo, ¿vale? Dentro de los magnéticos nos dice que el rumbo magnético desde la estación es lo que llama el QDR. Luego, el QDM es el rumbo magnético hacia la estación. Aquí nos dice que este sería el aircraft heading, el rumbo del avión. Y luego nos dice que el QJ sería el rumbo verdadero hacia la estación, y el QTE sería el rumbo desde la estación. Bueno, pues a ver si lo hemos tenido un poquito más claro con esta imagen. Es una cosa que, ya te digo, está un poco casi en desuso, pero es que nosotros para los aviones, la verdad que, aparte quizá habría que explicar también los diferentes nortes que hay, que está el norte magnético, el norte verdadero, etcétera, etcétera. Esto ya son cosas de navegación, pero claro, no vamos a entrar en eso, porque si no, este curso duraría meses. Son cosas complicadas también para problemas y tal. Nosotros simplemente que tengamos una pequeña noción de qué va esto y ya está. Vale, pues vamos a seguir con... Vale, esto ya lo hemos explicado. La radiogoniometría, pues quedaros con eso. Que la diferenciación está entre si es magnético o si es verdadero el rumbo, y si es desde la estación o si es hacia la estación. Punto. Y luego saber cuál de ellos es cada uno, cuál se refiere a cada uno de las siglas. Nada más. Vale, esto ya lo hemos visto. Bueno, mensajes relativos a la seguridad del vuelo. Los mensajes de seguridad de vuelo abarcarán lo siguiente. Los mensajes de movimiento y control, según se definen en los PANS ATM del documento 4444, es decir, mensajes para aeronaves en vuelo o a punto de salir. Luego están los mensajes originados por una empresa explotadora de aeronaves de interés inmediato para las aeronaves en vuelo, aquellas que se preparan para la salida. Mensajes meteorológicos que se limiten a la información SIGMET o aeronotificaciones especiales. Mensajes AIRMET, a información de desolamiento sobre cenizas volcánicas, ciclones tropicales y a pronósticos enmendados. Vale, esto es mensajes relativos a la seguridad del vuelo. Sí que suele haber preguntas de este tipo, es decir, te ponen, por ejemplo, un mensaje, una pregunta y te dicen un mensaje meteorológico sobre el tema de cenizas volcánicas. ¿Qué tipo de mensaje es? Si es meteorológico, si es relativo a la seguridad del vuelo, ¿qué es? Entonces, esto sí que puede crear un poco de confusión, ¿no? Porque cenizas volcánicas puede decir, ostras, pues podría ser meteorológico.
Pues no, este es relativo a la seguridad del vuelo. Vale, mensajes meteorológicos. Dice, la información meteorológica que reciben los pilotos procede de la que se proporciona a las dependencias de los servicios de tránsito aéreo. Consiste en información actualizada sobre las condiciones meteorológicas existentes, tanto METAR como TAFOR. Y los mensajes meteorológicos se proporcionan por iniciativa de la dependencia que suministra el servicio de información de vuelo o a petición de los pilotos. No obstante, los informes especiales seleccionados, SPECI, y los pronósticos de aeródromos se transmiten a petición de los pilotos por parte de las dependencias correspondientes de los servicios de tránsito aéreo. En los casos en los que les sea solicitado por el ATS, los pilotos deberán cooperar e informar voluntariamente de los datos meteorológicos que les sean requeridos, de manera que su conocimiento pueda evitar dificultades a otras aeronaves. Pues bueno, pues esto es lógico. Si estamos volando nuestro avión y vemos que hay un volcán en erupción y está creando ceniza volcánica, o hay una tormenta que está próxima y puede crear problemas a algún vuelo, o hay cizalladura, lo que llaman wind shear, que es un cambio repentino de la velocidad y la dirección del viento, pues si eso lo puede reportar una aeronave que está en vuelo, puede informar a la dependencia ATS para evitar un mal mayor, para que otro le pase lo mismo, o evitar que le pase algo malo. Ahora vamos a ver, para ver un poco qué es un METAR y qué es un TAFOR, ¿no? Vamos a buscar un ejemplo y lo vamos a mostrar aquí. Vale, pues a nivel informativo, pues que sepamos que, vale, esto sería un METAR codificado, ¿vale? Que aquí nos diría el aeropuerto de Barcelona, aquí nos diría, aquí lo diría, esto sería decodificado, y aquí sería codificado. El informe se hizo hace 21 minutos a las 22:30, viento de 4 nudos del este, nos lo pondría aquí, ¿vale? Bueno, aquí te dice del este, es rumbo 090, 4 grados, ¿vale? Esto sería el día 19, aeropuerto de Barcelona, el día 19 a las 22:30 Zulu, hora internacional UTC. Viento de rumbo 090 a 4 nudos de fuerza. 9999 quiere decir visibilidad de 10 kilómetros o más. Luego nos dice FIU 10, que FIU es escasas nubes, a 010, que son 010 son 1000 pies. Y FIU nos dice, se clasifica, las nubes se clasifican por octas: FIU, Scattered, Broken y Overcast. Digamos, Overcast sería 8 de 8. 8 de 8 octas sería totalmente cielo cubierto. FIU sería de 1 a 2 octas de cielo cubierto. Bueno, luego nos diría la temperatura, que son 24 grados, y punto de rocío 21. Cuando la temperatura y el punto de rocío están muy próximos, o está lloviendo, o va a llover, o está muy próximo a llover, porque es el punto de rocío, el dew point, que le llaman en inglés, es cuando se satura el aire. Entonces lo que hace es queda saturado y empiezan las precipitaciones. Luego el Q es el código Q del QNH, que son 1013 milibares, y NOSIC quiere decir no significan changes, sin cambios significativos. Bueno, esto para que lo sepamos por conocimiento. Nosotros con la aplicación de UAV Forecast vamos que nos sobra. Esto está bien conocerlo, pues que es un METAR, que es un TAFOR. El METAR es las condiciones reinantes en un aeropuerto concreto, se emite cada 30 minutos, y luego el TAFOR es un pronóstico, es decir, es digamos, esto a futuro, ¿no? Que es lo que va a suceder en las próximas horas. Pues aquí lo mismo, viento, la codificación es exactamente la misma, lo que pasa es que hay un poco más de datos porque bueno, aquí nos dice el aeropuerto de Barcelona, nos dice que es del día 19 a las 17 horas Zulu hasta el día
hasta el día 20 a las 18 horas Zulu. Lo mismo con el viento, de 140 grados, fuerza de 9 nudos, visibilidad buena de 10 kilómetros o más, lo mismo que antes, FIU a 1500 pies, temperatura máxima reportada 27, temperatura mínima 22. Estos son codificaciones Becoming, que está por venir. Del día 19 a las 19 horas hasta el día 19 hasta las 21 horas. Nos dice que será un viento de 350 grados, de 8 nudos, también lo mismo de antes. Becoming desde el 20 a las 6 a las... aquí no veo ahora. Vale, del día 20 a las 12 horas hasta el día 20 a las 2. Es un viento variable de 4 nudos y lo mismo, Becoming, pues etcétera, etcétera. El viento, la probabilidad, aquí la probabilidad 30 es un 30% de probabilidad, igual que nos dice aquí. Y tempo, pues esto que nos dice aquí temporalmente, del 20 a las 5 al 20 a las 9, pues lo codifica así, ¿no? 20 del 5, 20 del 9. 4000 visibilidad horizontal, como os he comentado, la visibilidad horizontal siempre se da en metros y la vertical se da en pies. Y luego TSRA, Thunderstorm Rain, sería tormenta lluvia. Sí, aquí lo pone, tormenta lluvia, Thunderstorm Rain, FIU escaso y 050 cumulonimbus CB. A 5000 pies cumulonimbus, que es lo que nos indica aquí. Escasas nubes a una altura de 5000 pies con cumulonimbus. Pues esto, perfecto. Vale, pues esto es lo que sería un METAR y un TAFOR. Si continuamos, pues, ¿qué más nos dice, no? Vale, esto ya lo hemos visto. Vale. Mensajes relativos a la regularidad del vuelo. Los mensajes relativos a la regularidad de vuelo abarcarán lo siguiente: mensajes sobre cambios en los horarios de operación de las aeronaves y mensajes sobre los servicios que han de proporcionarse a las aeronaves. Los mensajes sobre los arreglos previos al vuelo relativos a servicios de navegación aérea y servicios operacionales que han de proporcionarse para operaciones no regulares de aeronaves, es decir, por ejemplo, solicitudes de autorización de vuelo. Vale, y con esto ya acabaría el tema 2. Ahora empezaría el tema 3, que es radiotelefonía y comunicaciones.